Gracias al doctor de la Torre y a Arturo y al comité organizador en general por la amable invitación para participar en ECOS, en este punto, en este módulo de endoscopía. Si tenemos la presentación, por favor. Yo les traigo un extracto de lo que consideré más interesante de lo que se presentó en el tema que se me ha asignado durante la DW de este año en mayo en Washington. Me toca revisar el tema, nuevas técnicas endoscópicas en enfermedades benignas, si tengo algún señalador. Y fundamentalmente revisé de lo ocurrido, lo que considero más relevante. Gracias. Ok. De lo presentado, les decía, en Washington este año. El tema que se me asignó es qué hay de nuevo en cuanto a técnicas endoscópicas, fundamentalmente para enfermedades benignas. Hubo 12 trabajos libres en ese sentido, hubo un videoforo donde hubo cosas muy interesantes y les traigo de lo que yo consideré en este sentido lo más relevante. Y lo primero a lo que me voy a remitir es la colonoscopía asistida con balón. Este es un aditamento reutilizable que se le coloca en el extremo distal al colonoscopio. Es un colonoscopio de magnificación, un colonoscopio de alta definición, y la técnica consiste en introducir de manera convencional el endoscopio hasta el ciego y del ciego hacia atrás, insuflar el balón y hacer la revisión para justamente la detección de lo que esta mañana se ha hablado en cáncer de colon, la detección de lesiones que tradicionalmente no se detectaban, y probablemente con estos aditamentos, con este aditamento, tengamos una mayor detección, y esa es la hipótesis del grupo de investigadores. Es un grupo israelí, es un endoscopio Pentax de alta definición, y les decía, este capuchón que se insufla es un capuchón reutilizable y es un punto importante, particularmente cuando analizamos los costos. El tiempo de retirada fue muy similar de la forma de la colonoscopia convencional a cuando se utilizó este balón para ir reteniendo la mucosa y que no se retraiga de una manera abrupta, y poder hacer un análisis mucho más completo, una mayor superficie de la mucosa colónica, y con ello, analizaron efectos adversos que no hubo en ninguno de los dos grupos. Lo más interesante es la detección de adenomas. Vean ustedes, de forma convencional, ellos, es un trabajo multicéntrico muy interesante, tuvieron un 24% de detección de adenomas, y esto se incrementó a 36% utilizando este capuchón, este balón, en la porción distal del endoscopio. De manera tal que detectaron por paciente de 0.3 a 0.7, y es un dato realmente interesante. La colonoscopía asistida por balón en este grupo de investigadores de Israel es un procedimiento seguro en cuanto a que no hubo complicaciones, es fácil, la técnica es la misma, únicamente es insuflar el balón y hacer la retirada con mucho mayor cuidado, con una mayor tasa de detección de adenomas que la colonoscopía convencional, y habrá que pasar hacia el futuro la disponibilidad de estos balones para poderlos reproducir. El otro trabajo es en el mismo sentido, es un trabajo de un grupo latino, de un grupo del Ecuador, que se presentó en póster, donde se evaluó la mucosa colónica con RetroView fundamentalmente para lo mismo, nuevamente tratar de tener una mayor detección de adenomas en la prevención de cáncer de colon. Entonces, ellos evaluaron, es un grupo de un solo centro, la seguridad y la factibilidad de la retroflexión en todos los segmentos de colon. Hasta ahora hacemos retroflexión sin mayor problema en el recto, sin mayor problema en el ciego con los endoscopios convencionales. Con este equipo, es un equipo que puede hacer retroflexión en todos los segmentos para ir revisando lo que ocurre detrás de las austras y evitar dejar adenomas olvidados y evitar tener a la postre cáncer cáncer de intervalo en un tiempo menor a lo establecido en cuanto a la revisión de escrutinio. Ellos analizaron 48 pacientes, de ellos 64 mujeres, con una media de 55 años, es decir, grupos de riesgo habitual, donde llegaron en todos al ciego. Esa es una de las variables más interesantes, y el retiro en retroflexión, con retroflexión en colon derecho,
en transverso, en colon descendente, en sigmoides y, por supuesto, en el recto. La mayor dificultad ocurre, como es de imaginar, por la anatomía del sigmoides, es justamente en el sigmoides, donde la posibilidad de retroflexión fue del 81%. En el resto de los segmentos se pudo hacer sin mayor problema. El tiempo total del estudio fueron de 16.5 minutos, un tiempo habitual de una colonoscopía, el tiempo de retirada cerca de 10 minutos, sin eventos adversos. La limitante de este estudio, bueno, pues es que es un estudio de un solo centro, de un grupo que tiene un prototipo. El endoscopio, el extremo distal de este colonoscopio, es un colonoscopio también Pentax de alta definición, tiene un radio de flexión distal de 4 centímetros y vean ustedes la angulación hasta 210, lo cual hace mucho más sencilla la retroflexión en los distintos segmentos. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado la retroflexión en el sigmoides, por si el sigmoides distiende menos, la patología del sigmoides es distinta y seguramente habrá que ver en un futuro si el resto de los endoscopios para intestino debieran tener una mayor flexión para no tener que usar endoscopios especiales y probablemente a largo plazo hacia allá irán las cosas para poder hacer la retroflexión en todos los segmentos sin mayor problema. Un trabajo que llamó la atención fue que ahora que cada vez más vemos POEM, que la experiencia está creciendo. Recientemente tuvimos un taller en el Hospital Juárez muy interesante de POEM, un taller en modelos animales. Fue este que presentó Wim Müller, donde hizo los primeros 2 casos de POEM en inmersión y llama mucho la atención. El gran problema, uno de los grandes problemas del POEM es el neumoperitoneo, el neumomediastino y justamente la hipótesis de Wim Müller es que si no insuflamos con CO2, por supuesto no se debe insuflar con aire, si no insuflamos con CO2, sino hacemos la distensión con agua y hacemos la distensión con agua, este riesgo, que es muy frecuente en POEM, se puede evitar. Y él presentó los 2 primeros casos de POEM en inmersión, usando una técnica convencional de miotomía, con un tiempo total muy similar al que se hace cuando se insufla con CO2, sin complicaciones, y evaluó con el score de Eckardt de la disfagia de 5-0 y de 6-0 en ambos casos. Y se presenta pues como una técnica novedosa que viene a hacer la diferencia con la técnica convencionalmente descrita que se utiliza en todas partes, y habrá que ver en el futuro, cuando esté creciendo el número de casos de POEM en inmersión, no solo en el grupo de él, sino cuando se reproduzcan los otros grupos que están haciendo POEM. El POEM parece que está llegando para quedarse en el manejo de no solo de acalasia, sino el resto de los trastornos motores del esófago, y resulta muy interesante cuando uno se adentra a la técnica y empieza a hacerlo en modelos animales, y seguramente vamos a empezar a ver en México grupos que estén haciendo POEM de manera tradicional, y probablemente vayamos viendo en el mundo el POEM en inmersión, que es un trabajo bien interesante que ha presentado, por lo menos es una innovación a la técnica. Hay un grupo de enfermos que tienen impactación por bolo de alimento y que las técnicas habituales fracasan, como fracasó en estos que presentaron de este grupo de trabajo de Japón, donde no pudieron retirar la impactación de bolo de alimento en 2 sujetos con esofagitis eosinofílica, y lo que hicieron fue hacer una parrillada con ese bolo de alimento. Le meten calor, le meten una sonda de electrocoagulación bipolar para calentar o para dar calor a la lesión, y meten un trípodo, hacen un canal y con el trípode pudieron extraer, y lo traigo porque es una técnica novedosa que no la había escuchado. Esto es cocinar el bolo de alimento sin perforarlo para hacer la retracción con ese trípode que, ayudado con un capuchón, resultó una técnica sencilla dicho por ellos. Les quiero recordar que fracasó el procedimiento convencional. Todos hemos estado de repente en servicio de urgencias. Veces es muy sencillo hacer una extracción de cuerpo extraño, veces no es tan sencillo cuando es bolo de alimento y se fragmenta o no podemos pasarlo al estómago. David Carlock presentó en un póster un estudio piloto de su capuchón que han diseñado él y un grupo de técnicos para el manejo del divertículo de Zenker. El divertículo de Zenker, primero, no es muy común. Todos tenemos casos anecdóticos del manejo del divertículo de Zenker, pero este capuchón que se instala en el extremo distal del endoscopio permite que el diafragma del divertículo se meta y podamos hacer una disección o una sección del divertículo, una diverticulotomía con mucho mayor seguridad.
Él presentó los primeros 8 casos, los primeros 8 enfermos hechos con este divertículo, donde la septotomía se hizo sin eventos adversos y sin recurrencia en su seguimiento. Y por eso se los traigo, porque llamó la atención. Nada raro que del servicio de urgencia nos inviten a ver un enfermo con hemorragia digestiva y que tiene el enorme antecedente del paciente de que está o anticoagulado o con antiagregantes plaquetarios, que son grupos distintos de riesgo al resto de los enfermos que tienen hemorragia digestiva no varicial. En este trabajo se presentó la utilidad del clip de Ovesco, que tradicionalmente ha sido diseñado para cierre de fístulas. Ya decía Angélica, el cierre de fístulas en disección endoscópica o el cierre de fístulas postquirúrgicas, por cirugía bariátrica. Ellos tuvieron 55 enfermos anticoagulados, un grupo nada despreciable con warfarina, algunos otros antiagregantes o anticoagulantes, donde ocurrió fallo inicial al tratamiento endoscópico. Y ellos presentan los resultados con la colocación de clip Ovesco en este grupo de enfermos, particularmente hemorragia arterial, donde tuvieron un éxito mayor al 80% sin resangrado, y un 12.7% de los enfermos sometidos a este clip Ovesco tuvieron la necesidad de pasar a la cirugía por hemostasia insuficiente. En conclusión, es una herramienta útil el clip Ovesco para pacientes con alto riesgo de recurrencia de la hemorragia o hemorragia arterial, y probablemente pudiera ser una alternativa de inicio si tenemos el dispositivo en el servicio, particularmente en este grupo de enfermos donde tenemos el acceso al vaso arterial y podemos ocluirlo de una manera muy sencilla con el clip Ovesco, quienes estamos acostumbrados a utilizarlos, y evitar un segundo procedimiento endoscópico y evitar la recurrencia de la hemorragia en este grupo particular de pacientes anticoagulados. En el videoforo hubo un segmento muy interesante que llamó mucho la atención, donde lo tituló la doctora Chan, Aventuras en la vesícula biliar, y son realmente aventuras. Ella hace un análisis retrospectivo donde, de lo que ocurrió en pacientes a quienes les hizo endoscopía de la vesícula biliar, y establece la factibilidad y la seguridad de la endoscopía de vesícula biliar en pacientes que no eran candidatos idóneos a cirugía, y analiza 15 enfermos que habían tenido colecistitis aguda y que habían tenido drenaje biliar guiado por ultrasonido y colocación de una prótesis Axios, que es esta prótesis metálica autoexpandible que tiene 2 hongos en los 2 extremos, y analiza 3 meses después, antes del retiro de la prótesis, qué es lo que ocurrió. Y es bien interesante. Por supuesto, es un estudio retrospectivo, todos los accesos a la vesícula biliar son guiados por ultrasonido endoscópico. Les dejan la prótesis y empezaron a conocer la imagen interna de la vesícula biliar en un paciente que no tiene resección vesicular y que tiene alto riesgo quirúrgico, y hacían extracciones de piedras, litotripsia con láser y análisis para toma de biopsias con distintas modalidades de visión endoscópica, NBI, incluso endomicroscopía confocal, para conocer el aspecto y la arquitectura de este nuevo campo de la endoscopía guiada por ultrasonido. Los resultados a los 3 meses del seguimiento fue que había litos residuales que hubo que sacarlos con canastilla sin problema, porque el diámetro de la prótesis Axios es un diámetro que permite entrar y manipular sin ningún problema. Hubo 2 enfermos que hubo que hacer litotripsia con láser, endoscopía con magnificación, cuando el riesgo de lo que estaba ocurriendo era o que había una neoplasia in situ o que había un cáncer de vesícula biliar. Incluso pudieron hacer ultrasonido con sonda dentro de la vesícula biliar en forma directa en pacientes con lesiones. En fin, vamos a estar viendo ahora, con esta nueva técnica que considero que es muy interesante para ese grupo peculiar de alto riesgo, imágenes que tenemos que aprender, imágenes de la vesícula biliar, imágenes de neoplasia como esta que tenemos aquí, o imágenes de metaplasia dentro de la vesícula biliar, y va a tener una particular utilidad en el paciente que tiene pólipos de vesícula biliar y que tiene riesgo. Incluso se va a poder hacer seguramente la resección de estos pólipos a través de endoscopía menos invasiva que la cirugía tradicional.
El último trabajo que traigo a relucir es una nueva cápsula endoscópica que, a diferencia de la cápsula tradicional, que tiene los lentes en los extremos distales de la cápsula, esta cápsula tiene 4 cámaras de cara lateral y le denominaron CapsoCam 360 grados. Es un estudio multicéntrico donde analizan en 45 enfermos. Esta posibilidad de estas 4 cámaras da la oportunidad de tener de 3 a 5 imágenes por segundo por cámara. Quienes hacemos cápsula, imagínense la magnitud de imágenes que tenemos ahora para tratar de identificar lesiones con mayor precisión de intestino medio. La precisión diagnóstica de esta CapsoCam 360 fue 40% para hemorragia de origen oculto y 55% de precisión para sospecha de enfermedad de Crohn. No hay mucha diferencia contra la cápsula convencional, sin embargo, todavía son muchas imágenes que analizar y probablemente habrá que ver qué pasa con esta cámara en el tiempo. Lo que se sabe hasta ahora y la conclusión de este grupo de investigadores italianos es que al menos esta cámara tiene la misma eficacia que la cápsula convencional y eso ya es una ganancia. Habrá que ver qué pasa en el futuro. Y un último trabajo de esto de endoscopía o novedades de endoscopía en enfermedades benignas es el paciente que tiene reganancia de peso y que ha sido sometido a un bypass. Y se me hizo muy interesante, ya que en estos enfermos a veces colocamos incluso un clip para reducir el pouch, para reducir la boca, porque tienen nuevamente ganancia de peso. Este grupo de investigadores lo que hizo fue dar calor a la unión gastroyeyunal para disminuir el tamaño de la boca y con ello lograr el objetivo sin necesidad de una reintervención quirúrgica. Coagulación de la anastomosis gastroyeyunal con argonplasma para disminuir mínimamente a 12 milímetros, que es lo que se pide para que el paciente siga en su programa de pérdida de peso. Y se analizaron 35 enfermos, que algunos requirieron 2, 3, 4 sesiones con 80 watts a un flujo de 2 litros por minuto, y estas sesiones fueron hechas cada 2 meses hasta lograr el objetivo que se estaba buscando. Y vean ustedes, el índice de masa corporal basal contra al final del procedimiento tiene una disminución con diferencia estadísticamente significativa del 36 al 30%. El diámetro inicial de la anastomosis, que era de 3.6 centímetros, se pudo disminuir con esta técnica a 11.2 en promedio, algunos menos y algunos hasta 12. El argonplasma es eficaz en el tratamiento del reincremento de peso, del bypass. Es una técnica sencilla para quienes están avesados y adecuados a utilizar este método de tratamiento para algunas lesiones endoscópicas. Habrá que ver en el tiempo la reganancia, con el tiempo con la fibrosis, qué tanto se abre esta boca, y eso no se presentó, es un trabajo inicial y seguramente en los próximos años podremos saber qué está ocurriendo con estos enfermos. En conclusión, tenemos cada vez nuevos métodos de imagen, con nuevos accesorios que en ocasiones nos abruma, justamente buscando tener una mayor seguridad y una mejor calidad de los procedimientos endoscópicos. Debemos de propiciar en las sociedades médicas, particularmente en endoscopía, en gastroenterología, capacitación permanente con talleres en modelos biológicos para poder después pasarlo a los pacientes de estos nuevos accesorios y de estos nuevos métodos endoscópicos para integrarlos a la endoscopía moderna cada vez más intervencionista. Ya que si nos echamos al agua sin una preparación adecuada no vamos a lograr el objetivo. Este es una inversión en el archipiélago de Revillagigedo, donde van estas mantas gigantes a darse mantenimiento, y si lo hacemos sin el equipo adecuado, sin el entrenamiento adecuado, seguramente vamos a fracasar, como vamos a fracasar en endoscopía, si únicamente porque vemos una técnica nos decidimos a implementar en un paciente sin tener la capacitación y el equipo adecuado para resolver sobre todo las complicaciones. Los esperamos en Mazatlán en un mes. Tendremos la Semana Nacional de Endoscopía, donde seguramente podremos ver muchas de estas cosas novedosas realizadas por profesores internacionales, y vamos a ver lo que se está presentando y lo que se está haciendo en nuestro país del día 19 al 24 de septiembre en Mazatlán. Muchas gracias.